Diálogos, el espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos, un programa bien especial porque tengo un invitado al que aprecio, admiro y he visto su desenvolvimiento en los medios de comunicación, inclusive como un freelance, o no sé cómo se le puede llamar, que ahorita me lo explique, y que tiene un significado especial para mí, que me acompaña el día de hoy, porque con este programa vamos a tomar un breve descanso del programa Diálogos y luego volvemos para ingresar de nuevo a la pantalla de televisión, o sea que cerramos un ciclo. Él me ayudó a abrir este gran ciclo del programa Diálogos hace casi 13 años y se llama Omar Hernández, periodista de corazón. Bienvenido mi querido Omar, con un gusto enorme de tenerte aquí en tu casa, que es 100% tu casa. Gracias, Silvia. Fíjate que a mí no me gustan los motes, yo me definiría como comunicador. Comunicador. Así, sencilla, llanamente. Y evidentemente el cariño, el gusto es compartido, es una admiración también profesional, porque uno va aprendiendo y debe reconocer. Antes de entrar al aire hablábamos precisamente de cómo luego los tiempos no llegan, y gracias a personas como tú, uno va aprendiendo también, y uno va nutriéndose y dices... Yo recuerdo en aquella ocasión cuando me fui a la Ciudad de México sin tu permiso, porque recordarás el avionazo, llevabas menos de una semana, entonces gerente. Nosotros teníamos una dinámica, y evidentemente en esa dinámica algunas de las cuestiones informativas tomaba las decisiones, no porque yo lo tuviera el cargo, sino que ya se había hecho la dinámica, digámoslo, de trabajo. Y entonces, recuerdo, era el secretario de Gobernación, muy joven, que ya se me... de tantos nombres de Felipe Calderón. Sí. Se me olvidó también. Cuando cayó su avión. Cuando cayó su avión. A ver si se acuerdan ustedes, compañeros. Y en ese entonces, pues bueno, uno empieza a organizar y cuando menos te diste cuenta ya me había ido, ya estaba en la Ciudad de México. Vamos a dar el antecedente. Está hablando Omar de un tiempo en el que yo ocupaba la gerencia de B15 en Zacatecas y él era reportero. Sí, Omar, reportero. Sí, comunicador. Tú dices, no te gustan los motes. Ahorita dije freelance porque tienes una agencia, línea informativa, o sea, te fuiste haciendo por tu propia cuenta como un, no sé si decirte empresario de medios, que tampoco va a ser una buena clasificación, pero como un medio independiente que hace un trabajo de primera línea que te ha llevado a las grandes ligas, y de eso vamos a hablar ahorita. Entonces tú estás recordando un tiempo en el que yo estaba en la gerencia, tú eras reportero y te me fuiste a México sin decirme antes que te ibas a ir. ¿Y qué hice? Cuéntame, porque a mí todo se me olvida. ¿Te suspendí? Sí, al día siguiente. Y dijiste, bueno, vas a entrar nada más a un reporte al noticiero ya que es de Alfredo Jiménez. Y yo dije, bueno, y uno entiende la institucionalidad, Silvia. Así es. O sea, uno entiende que hay formas, que a veces las cuestiones se dan por naturaleza, en este caso empresarial, en este caso del grupo de 15, pero uno comprende y te lo debo agradecer, porque después también es a la inversa, el enseñar. Quizá yo ya no soy tan rudo, pero con las personas que ahora yo tengo la posibilidad de decirles cómo son las cosas, el darles a entender. Y se me viene ese momento, ¿no?, en el que uno dice, pues no estoy haciendo nada malo, ¿no? Todo lo contrario, o sea, es más la desvelada, el viaje, el camino, y en ese entonces era un coraje por el de, ¿cómo no me lo agradecen? Pero ya una vez que se calman los ánimos, uno entiende las formas. Lo que pasa es que era una cuestión de orden, Omar. No, claro, por Estoy supuesto. segura que si me hubieras dicho, a ver, ¿puedo ir a México y traerme esta super nota? Sí, claro. Nos hubiéramos organizado y yo hubiera dicho, sí. Yo vengo de otra formación donde yo soy... lo que dices tú, soy muy institucional y me gusta el orden. Claro. No sé si he sido ruda, pero siempre quienes han trabajado conmigo se han dado cuenta que estuve en la coordinación de comunicación social en 2 sexenios, en unos periodos de esos sexenios,
Y todos me recuerdan como una mujer estricta y siempre cuentan alguna anécdota de algo que dije estricta, que soy estricta. ¿Qué es aprendizaje? También, pero creo que es aprendizaje y que yo también tuve mi propio periodo de aprendizaje. Pero hay una cosa que sí debo reconocer, ya ha transcurrido el tiempo, que es esa iniciativa, por eso dije periodista de vocación, porque tú te fuiste tras la nota sin pensar que tenías que avisarle a la gerente, que tenías que hacerlo lo conducente, simplemente fuiste tras la nota, y ese, Omar, es el verdadero periodista, el que anda tras la nota, y en este momento, ya después de aquellos años, fuiste evolucionando al punto de convertirte en uno de los referentes más serios para mí, que mira que soy exigente en el ejercicio de este trabajo extraordinario que tenemos. Te agradezco, y tiene que ver con la misma situación. A final de cuentas, estamos convencidos que si no estás en el lugar, sobre todo para el auditorio a quien nos debemos, no les puedes contar las cosas de segundo oído. Y no nada más es llegar y visualizar las formas en cómo están ocurriendo. Tienes que ir de alguna manera a hacer un trabajo, no de investigación en sí, pero sí el ver qué ocurrió más allá, las historias que a veces son conmovedoras, en otras son desgarradoras, y que dejan al descubierto la forma en cómo está pasando el momento a donde llegamos. En algún punto llegué a platicar con absolutamente todos los que están en este canal, alguna vez contigo. Yo recuerdo también cuando fue el primer bloqueo en la noche, se hizo un caos y las calles de Zacatecas quedaron vacías. Una conferencia, estaba Miguel Alonso en ese momento, y visualizábamos este escenario no por ser fatalistas, sino que precisamente el haber también cubierto ciudades como Tamaulipas, Nuevo León, ya nos daban como el antecedente de a dónde iban las cosas. En Zacatecas no se gestan de alguna manera el momento que estamos padeciendo, ya lo han sufrido otras entidades. Pero fíjate, Omar, te escucho y recuerdo otra vez ese mismo antecedente del avionazo, y veo que en ese momento ya se fraguaba tu destino en el tema de la comunicación como una agencia informativa. O sea, tú no estabas hecho, mi querido Omar, para ser reportero bajo la orden de un superior. Tú estabas hecho para ir a abrir horizonte, y cuando a mí me hablabas de aquello de que ibas a hacer una agencia y todo, yo decía, ay, Omar, ¿a poco será? ¿Te soy honesta? O sea, yo decía, vaya. Y se me hacían como sueños imposibles o sueños no bien fundamentados, y me demostraste al paso del tiempo que se logró, y yo me acuerdo cuando tenías a tu primer 1 o 2 colaboradores y te adaptabas al canal y al mismo tiempo tenías lo tuyo, y llegaban y tenías una oficinita chiquita donde se encerraban a hacer lo de ustedes. Ya después me fuiste enseñando a mí a que yo respetara este espacio. ¿Cómo te sientes con ese paso que diste y que te ha permitido ir a todas estas entidades que ahorita me citaste, solo como ejemplo? Porque al rato te me vas a ir al extranjero, si es que no lo has hecho. Tiene mucho que ver con algo que creo que nos falta en México, que es el trabajo colaborativo y en equipo. Actualmente hablamos del 2021, no pudiéramos atender gran parte de las responsabilidades que tenemos. Una de las agencias para las que trabajo a nivel internacional es Sinhua, y en Sinhua trabajamos para todo lo que ocurre en México, es decir, no nada más atendemos Zacatecas o la zona de San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes, que atiende directamente la agencia. Entonces uno debe aprender a ser colaborativo, y debo agradecer muchísimo, porque desde hace muchos años yo no pudiera hacer el trabajo que tenemos de cubrir toda la información si no hubiera personas que diariamente están al pendiente de lo que está ocurriendo y me están a la vez nutriendo de la información. Yo ya no puedo hacer absolutamente todo. A veces estoy en San Luis Potosí, hay un evento aquí en Zacatecas, y cuando existe la posibilidad, pues nos trasladamos de manera inmediata, ¿no? Pero a veces son hechos que se tienen que atender de forma directa. Hay muchas personas que
para proteger precisamente, como están los tiempos, su identidad. Ellos saben quiénes son, pero profesionales de la comunicación en Zacatecas, pero hay otras personas como Ángel Manuel Martínez en Fresnillo. Prácticamente debo agradecerle, él son los ojos de la agencia en este lugar tan complicado. Evidentemente, cuando hay situaciones ya de investigación de más a fondo, los viajes a la ermita y todo lo demás, ya lo hacemos como de manera más aterrizada para no poner en riesgo también a nuestros colaboradores. Aquí en Zacatecas, Arturo Cardena también está muy al pendiente, 2, 3 de la mañana, y siempre me anda ahí como bombero, oye, ya pasó esto, ya pasó lo otro. Entonces tienes que tender puentes y tienes que aprender también de alguna manera a corresponder esa información. Yo recuerdo algo, esto no lo platiqué contigo, pero recuerdo con quienes iniciamos la agencia, les decía, es que en algún momento tenemos que colaborar con empresas como Televisa, TV Azteca, que tú lo sabes, son muy cerrados en sus materiales. Y estás ahí, ahorita sí. Ya me ganaste, porque esa parte la quiero comentar. Quiero que primero oírte con toda esta adrenalina que es lo que te permite mantener el ritmo que llevas. Mira, el otro día, y ya no te alcancé a platicar porque entramos a grabar este programa, platicando con Fito Bonilla, le decía yo, me admira mucho cómo ha crecido Omar, y me dijo, pregúntame dónde anda ahorita. Y le dije yo, ¿dónde? Dijo, en el rancho de Vicente Fernández, porque estabas cubriendo la muerte del gran Vicente Fernández. Y yo me quedo pensando, no cualquiera hace esas cosas y te lanzas hasta allá. Dije, ¿cómo le haría para llegar a Huentitano? Nos lanzan, Silvia, porque yo no estaba en ese momento como que en mi agenda, era un fin de semana, yo tenía ya la agenda, y nosotros hacemos a nivel nacional en las empresas, gran parte de lo que a mí me toca hacer en Grupo Imagen de Ciudad de México es ver pues qué está pasando en el área que a mí me toca atender, que es la zona centro-norte. Y evidentemente vino esta situación y vimos la agenda, quién iba a cubrir de Televisa, quién iba a cubrir de nuestra propia marca, en ese caso Imagen, y quiénes iban de los demás, ¿no? Y me dicen, pues es que tú has cubierto a Joan Sebastián. A Joan Sebastián lo traje cubriendo cerca de 3 meses, ¿no? O sea, cubres todo. Es que a eso es a lo que vamos. No solamente la nota política. No, o sea, tú vas por la nota diversificar. Nota. Sí, por supuesto. Ahora, bueno, entonces ya te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo llegas a convertirte en corresponsal de un Joaquín López Dóriga, por ejemplo, o de Ciro Gómez Leiva? También has entrado o mandas información ahí, que son las vacas sagradas en este país. Por mucho que el presidente López Obrador y sus seguidores quieran hacerlos pomada, no, son referentes y son maestros de toda una vida, que son respetados, dígase lo que se diga de ellos. Este trabajo no es enchilame otra, como dirían. Este trabajo es pesado y es importante y es desgastante, y ellos están en un nivel y tú llegas hasta allá. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo se dio? Esto a través de colaboración. Te decía, ese trabajo en equipo que sí es fundamental. Creo que nos hace falta a veces, yo percibo desde mi óptica muy personal, que a veces somos como que muy cerrados con nuestros conocimientos, con nuestros materiales, con nuestras formas. Y yo estuve medio año en Canadá, conviví con personas excepcionales que me enseñaron a compartir desde los alimentos hasta los conocimientos y después el trabajo. Y entonces logramos hacer una dinámica, fíjate, con personas de Rusia, de Alemania, que no nos entendíamos absolutamente nada. La sonrisa y el enojo son lenguajes universales, pero nos ayudábamos, ¿no?, en las cosas cotidianas. Y yo regreso con una dinámica de si yo, por ejemplo, actualmente tengo información y se la puedo ceder a otro medio, sé que en algún momento voy a ocupar de ese otro medio, a lo mejor no de imágenes, no, simple y sencillamente porque estamos en el mismo rubro, porque en algún momento nos podemos encontrar en una situación de riesgo, si tú quieres, en una cobertura a 3 de la mañana en otro lugar, o alguna situación, y es mejor tener a alguien con quien puedes confiar, con quien puedes decir, ven, te doy un ride o lo que sea. Y a veces creo que esta parte
desde mi perspectiva, es uno de los eslabones, no nada más en el periodismo, sino en la sociedad en general, que nos hace falta amalgamar para que México pueda ser una sociedad como más fuerte, ¿no? El decir, si a mí me sobra, yo lo puedo Entonces tú compartir. tomas la iniciativa de decirles a esos programas tan importantes, aquí está esta nota, cualquiera puede llegar y hacer eso, pero no lo van a recibir Es correcto. tan fácilmente. No, hay aparte protocolos, no es nada más como de llegar y proponerla. Cuando yo termino de estudiar en la Ciudad de México, uno de mis primeros trabajos fue en Formato 21, Grupo Radio Centro. Y entonces, la gran mayoría de las personas en medios sabe que yo estudié una ingeniería en sistemas digitales, después estudié una maestría en inteligencia artificial y me encantó la comunicación. Trabajando para el Grupo Radio Centro, yo trabajaba en sistemas, en mis máquinas. A ti todavía te tocó aquí en B15 hacer las cosas de las máquinas, eres el que hacía todo, el que hacía todo, y le enseñabas a los otros lo que tú dices. Claro. Bueno, en fin. Terminaba yo mi trabajo y todavía me tocaron los telefaxes, todas las cosas que eran análogas. Pues después vinieron los faxes, la cobertura de la guerra de Chiapas se hizo a través de faxes y a través de una cuestión de microondas muy extraña, que en realidad eran como walkie-talkies, una foto tardada. Y entonces a lo que quiero llegar, cómo se hacen esos contactos a través del Grupo Radio Centro. Después ellos se fueron yendo a otros canales, a Televisa, a Fórmula, a Imagen, y cuando se dan cuenta de que ellos, de que yo estoy acá, volvemos a establecer esa comunicación. El punto fuerte, ya estando en Zacatecas, fue la fuga de los 53 reos. A mí me reportan una emergencia, un accidente me reportan en esa ocasión. Y ahí voy a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana a buscar un accidente. Yo recuerdo aquí, recordarás también a Heiner Delgado, hicimos dupla ahí. Ay, sí, ¿dónde andará Heiner Delgado? Anda en la Ciudad de México, le mandamos un saludo enorme. Perseguíamos ambulancias, era nuestro hobby, ver a dónde iba esa ambulancia y tratar como de contar la historia. Ya luego llegábamos y eran historias desgarradoras que los dos decíamos, no, por Dios, ¿qué estamos haciendo, no? Lo abortábamos, ¿no? Entonces yo iba a ver porque me reportaban 7 ambulancias. Yo, después de 3, tú sabes que ya es una situación que hay que tener, hay que tener cuidado. Yo no tenía la menor idea de qué es lo que pasaba y de repente empiezo a ver que no hay nada hacia allá, hacia el Cerezo, pero sí empiezo a ver camionetas. Nos topamos con las camionetas. Oye, reportero con suerte. Sí, claro. Porque sí, no hay por reportero supuesto. sin suerte, ¿no? Pero aparte es que, o sea, la suerte también no te saca de la cama y te pone... Sí. O sea, es correcto. Para ganarte la lotería tienes que ir y comprar el boletito, cachito, ¿no? sí. Y el boletito exacto y ponerle fe al asunto, ¿no? Y pues en ese entonces los teléfonos grababan en un formato que seguramente las nuevas generaciones ya no van a entender, se llama 3GP el formato, cuadrado, muy feo, pero pues bueno, iba en el carro, sacamos las imágenes y se las compartía a alguien que ya sabía, productor de Televisa en ese momento, que yo le tengo mucho aprecio, que ahorita está precisamente en el equipo de López Dóriga, y pues lógicamente fueron las imágenes del día, ¿no? Yo sin saberlo, porque aparte ya esa zona del Cerezo te queda sin cobertura, ¿no? Ya yo llegué y entonces la imagen que se proyectó era la tuya. Sí. Y luego después ya te piden la nota. Ya se empieza, digámoslo, ese fue el momento en donde yo dije, no voy a poder de manera individual. Y de hecho, muy seguramente por ahí debió de haberse enlazado ese momento donde dije, hay que crear una agencia, porque de otra manera no se va a poder, si esto llega a suceder cotidianamente, no se va a poder atender como a cada uno su material, ¿no? Y entonces también con ellos he sido muy honesto, creo que como en todo lo que tienes que hacer en la vida, de decir, bueno, se trabaja mediante el formato de una agencia, que yo ya sabía cómo trabajaban porque en Formato 21 precisamente yo recibía el trabajo de las agencias, ¿no? Entonces dije, bueno, es por ahí el asunto. Entonces tú trabajas en el Grupo Fórmula como agencia. Ahí trabajamos como agencia, prácticamente les donamos el material, porque luego para la otra agencia internacional yo puedo llegar a ocupar algún material de ellos y ahora sí que con todo el gusto del mundo es como el de
no seas malo, compártemelo, ¿no? Oye, Omar, y al mismo tiempo que haces todo esto, haces una trayectoria muy bonita también aquí en B15, porque Sí. como conductor de los noticieros de B15, yo recuerdo que a mí me llamó la atención el noticiero de B15 cuando estabas tú al aire, porque me enganchaste. O sea, la forma como estabas dando la noticia con énfasis, con personalidad, con un poquito de histrionismo porque se requiere. Sí, se requiere. Y entonces me volteé y me fijé. Y entonces supe que existía B15 porque estabas ahí. Entonces, nunca descuidaste tampoco esa parte. O sea, siempre fuiste combinando lo de B15 con tus inquietudes. Y luego que en B15 es como una gran casa donde nos aceptan nuestras vocaciones y nuestros potenciales, y yo sí quiero darle un reconocimiento, especialmente en este programa, a B15 por esa razón. Yo siempre le digo a los Bonilla, a Pepe, a Fito y a Lidia, uno de B15 nunca se puede ir. Cuando ya llegas, nunca te puedes ir. Te vas una temporada, pero siempre regresas. Entonces esa parte de B15 también atendía a Zacatecas y también estabas trascendiendo a otros lugares. Y llega este momento que ya nos contaste toda tu forma de ser, cómo fuiste, cómo ejerces el periodismo, que no lo ejerce así cualquier colega nuestro. O sea, creo que eres el único caso que yo conozco así, Omar. Creo que, bueno, primero sumarme, y definitivamente es algo muy importante esta cuestión que hablas. La empresa tiene su personalidad. Y le agarramos cariño a todos los que hemos estado en esta empresa precisamente por eso, porque han tenido pues también es una cualidad empresarial de saber hacia dónde están las cualidades de cada quien, ¿no? Es como un semillero. Es correcto, porque yo veo, por ejemplo, muchos medios de comunicación que después de la primera temporada, yo le llamaría así, de B15, pues prácticamente se nutrieron de lo aprendido, ¿no? Detrás de cámara está precisamente Ana, que se nos fue precisamente a otro medio y regresa. Es la prueba más clara de lo que acabas de decir. Uno nunca se va. Uno vuelve a donde fue feliz, dice Ana, y sí es cierto, aquí se nos permite estar realizados. Ahorita que entramos a una nueva etapa, bueno, salimos un tiempo de televisión y nos sostuvimos en redes, y ahora vamos a volver a la televisión, y yo platiqué y dije, denme chance de aprovechar ese salto para tomar un breve descanso. Y se siente muy gratificante que te digan en tu casa, porque es nuestra casa esta, donde quiera que se encuentre el logo B15, que te digan, está bien, hazlo, tómate tu tiempo, desintoxícate y luego vemos qué más vamos a hacer. Y eso permite un crecimiento profesional, Omar, que no te dan todas las empresas, ¿te das cuenta? Por supuesto, pero a final de cuentas se refleja en la credibilidad que tiene este medio hacia la audiencia, que es lo más importante. Sí. Yo he visto comunicadores estresados porque no pueden atender cuestiones familiares por los horarios y entonces en ningún trabajo, si uno está... Hay que entender que la disciplina es una parte fundamental. Sí. Yo lo platicaba al inicio, ¿no? Me enseñaste mucho la institucionalidad de la disciplina y eso es de agradecerse, y eso es tema aparte que debe venir de cajón. Pero también cuando las cualidades no están siendo explotadas a su máxima capacidad por cuestiones a veces tan sencillas como un horario, como tiempos muy fuertes, empresas que incluso tienen que comprarse su propio equipo, y dices, híjoles, hay comunicadores que quedan atrapados, aplastados ante la vorágine empresarial de un medio, también los hay, así como, y entonces esto a final de cuentas se refleja, yo siempre lo he comentado, podremos ser a veces muy fuertes, tú le diste la palabra histrionismo a veces al aire, porque se requiere, pero a final de cuentas lo hacemos porque nos dedicamos para quien está detrás. Lo que nosotros hacemos no se queda para nosotros, no es un consumo personal. Nunca. Siempre tiene que estar pensado en quién está detrás. Y de ahí viene algo también que yo creo que le vamos entrando al tema,
de repente esta cerrazón, este encapsulamiento que se tiene desde el sector gubernamental, porque nosotros por naturaleza cuestionamos. Es nuestra obligación. Es nuestro trabajo. A eso nos dedicamos. Yo el otro día estaba en una reunión familiar muy, muy agradable y estaba conversando con una persona que viene de Estados Unidos y en realidad lo estaba entrevistando porque así somos de naturaleza, es nuestra, por eso nos dedicamos a esto. Y yo tenía interés en lo que le estaba preguntando y otros espectadores que estaban ahí como que de repente dijeron, ay, qué conversación tan extraña, pero es que así somos, entonces necesitamos compartir lo que hacemos y eso es una maravilla de nuestro oficio, Omar. Y yo quiero que entremos, porque ya llevamos en la mitad del tiempo, en lo que acabas de decir ahorita. Estamos pasando por una etapa, y eso es uno de los motivos también de la conversación, una etapa muy extraña y muy desagradable en la relación del sector público con los medios, que además para los medios el sector público es su primer meta para comunicar. Claro. Su primer punto a donde dirigirse es el ejercicio del servidor público y ahorita no podemos ni acercarnos. Yo te vi en una... No te vi, alguien me dijo, o no sé si tú mismo, alguien me dijo, iba Omar Hernández atrás del gobernador David Monreal y no lo quiso atender, no sé si tú mismo me lo dijiste, no, alguien me lo dijo, pero arrancarle unas palabras a ese hombre en una entrevista banquetera en algún momento fue muy complicado, pero a mí me llegó que eras tú el que iba sobres. Supongo que en Fresnillo, porque es la única ocasión que es donde se deja nada más ahí. Pues es que mira, eso me llegó a ocurrir. Vamos entrándole a la materia. Siempre las áreas de comunicación social tienen sus propias estrategias. Sí. Tú tenías tu propia estrategia. Yo no recuerdo haber tenido algún altercado contigo en ningún momento, pero ¿sabes con quién sí lo tuve? Con nuestra querida Blanquita. Que yo llevaba un encargo, es que debemos tener la voz de la gobernadora de Zacatecas. ¿Y no te dejó Blanquita? No, nunca me dejaba, ¿no? Entonces siempre era la manera de ver cómo, porque uno tiene que cumplir. O sea, más allá de lo que realiza uno de investigación, también tiene sus propias agendas, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un paréntesis. Y uno, cuando estás en comunicación social, también sobrellevas a tus gobernadores. Yo me acuerdo, Amalia García, cuando yo estuve en comunicación social con ella, me pidió encarecidamente, ayúdeme, a mí no me gusta contestar preguntas que desconozco. Me estaba planteando una meta durísima. Dijo, páseme una tarjeta antes del tema que me van a preguntar. Entonces, tú como coordinador de comunicación social dices, yo les voy a decir esto a mis colegas y les va a caer. Y al mismo tiempo tienes la presión del gobernador, que es tu jefe y es el gobernador, en este caso la gobernadora. Entonces seguramente por eso Blanca Ibarra no tenía la tarjetita de por medio. Y además es una situación que ahí es a donde quiero llegar. Yo entiendo que en la pasada administración Héctor Alvarado tenía esa presión con algunos encargos seguramente. El día de hoy Gerardo Flores tiene esa presión con algunos encargos y una dinámica específica. Yo ya más o menos me la han contado que tiene que ver con el tema del día y de ahí no moverse, ¿no? Pero, híjoles, caray, estamos ya en una sociedad donde los teléfonos celulares son el área de comunicación y donde ya no se genera la nota de 8. La nota de 8 sigue existiendo evidentemente, pero ocurre a lo mejor a veces 3 veces al día. Y ocurre a través de los mensajes en vivo, de las transmisiones y demás. Entonces, esa dinámica de querer posicionar un tema por día y de no poder moverlo, cuando hay una situación tan vasta hoy mismo, te puedo decir, el tema de la revocación de mandato, los impuestos, la inseguridad, es decir, hay tantos temas y los noticiarios no van a estar como que viendo a ver hoy qué va a hablar el gobernador de Zacatecas. Vamos a... No, cada quien traemos nuestra dinámica. Y te falta otro punto
súper importante en los criterios que yo advierto en la muy mala estrategia de comunicación social actual. Enfocarse 100% a las redes. Es decir, ya los reporteros no los necesitamos. No necesitamos a los medios. Vamos a la red y vamos a mandar mensajes de Facebook y vamos a tener un programa que es malísimo, que se llama La Nueva Gobernanza en el CISART, donde solamente va a hablar, solamente porque la mujer que está ahí hablando, discúlpeme que siempre le digo mujer, pero yo no la considero periodista, es la que está ahí como patiña para más o menos sobrellevar la conversación, que no es conversación, yo le digo soliloquio, en donde está David Monreal, hable, tontería y media. Así es el concepto actual y está muy errado, no sé qué opines. No he tenido particularmente el tiempo de analizar desde mi perspectiva de productor, porque en medios digitales, en televisión, tú lo sabes también, una parte fundamental de mi formación es la producción televisiva. Ay, entonces, si eres tan completo. La realidad es que necesitaría como fundamentos. Me voy a dar en estos días la tarea de analizarlo muy a profundidad. Evidentemente, para mí, alguien que está detrás de una cámara siempre tendrá todo mi respeto por el simple hecho de estar en esa posición. Las formas de repente son donde a mí me parece que son erradas porque ya han demostrado su ineficacia. En otros gobiernos, el querer tener estas agendas cerradas, que es lo que se pretende creo yo, con esta estrategia gubernamental, que no puede ser de esa manera, porque al final de cuentas la población tiene, te lo decía, un sinnúmero de dudas, sobre todo cuando las cosas, en el tema que te ocupe siempre habrá algo no que atender, algo que está mal. Y yo entiendo perfectamente que no es una situación que los gobiernos de alguna manera pues se hayan puesto y que son herencias de mucho tiempo, de muchas cosas, pero sería tan irresponsable como yo llegar y entrar al noticiero y decir, buena noche, pues híjoles, ahora les toca a ustedes informarse porque nosotros estamos haciendo todo lo posible, no pudimos llegar al evento porque estaba muy peligroso, entonces ojalá ustedes puedan enterarse por sus propios medios. Que de ese tamaño tremendo estamos lo hablando, que acabas claro, de decir. Porque Tremendo. a final de cuentas son la autoridad que si están viendo que si la sociedad no puede de alguna manera, cierto que el poder que tienen los grupos delictivos tiene que ver, por el consumo, es bien importante, nos estamos en las noches, Silvia, Zacatecas se convierte en una máquina de hacer dinero. Ay, Comunidades no tendrán servicios básicos, pero en las noches, e insisto, no son cosas que nos hayan contado, hemos estado ahí, Villa de Cos, 3 de la mañana, los pueblos abandonados durante la madrugada. Estás entrando al otro gran tema, Omar, y el tiempo ya me está comiendo. Tú te has convertido en uno de los, pues yo pienso que lo único, bueno, será que yo lo que recibo o consumo información seria. Si yo no veo una nota de actos violentos, delictivos, de narcotráfico, feos, narrados por ti, hasta que para mí tú te convertiste en una autoridad al respecto. Si no lo veo narrado por ti, lo necesito saber por ti. O sea, te has metido al fondo, ¿no te da miedo? Sí. Tanto como salir a la calle y que no me fije y me atropelle un auto, ¿no? O sea, ay, Omar, pero evidentemente sí hay cosas que uno dice, ¿dónde me metí? Hay una situación donde una ocasión nos mandaron a Nayarit, una situación muy, muy fea de... Nos perdimos, para no hacértela muy larga, y estábamos 2:30 de la mañana en lugares desconocidos, rodeados de camionetas, ¿no? Ay. Y dices, afortunadamente algo pasó, nunca nos vieron, no pasó más de... Pero por perdernos, por no tomar el tiempo adecuadamente, y fue el de... no lo vuelvo a hacer.
O sea, de repente uno en esta aventura dices, sí, llevo los tiempos bien marcados, sé que está un poquito desde la zona serrana, pero regreso me di una vuelta donde son caminos de terracería. Obviamente que sí existe el miedo, ya existen protocolos. Después de eso nos hemos tratado de protocolo o curso que hay en la materia, de tratar de tomarlo, y aún así eso no te garantiza el que puedas hacer este trabajo sin ningún riesgo, ¿no? Pero implica riesgo, es decir, el poder. Hay ocasiones que seguramente lo has visto, precisamente en esta información que te llega, a veces pasa todo el día y hasta no corroborarlo, precisamente por las cifras, por las formas, porque no se trata, y este es también el gravísimo problema de la estrategia gubernamental. Nos están exponiendo muchísimo, porque como no hay respuesta del gobierno, pues uno tiene que ir a buscarla, porque la sociedad de verdad necesita estar informada. Es a lo que nos dedicamos. Si no, desde mi perspectiva, o al menos yo diría, pues bueno, a otro lado, a la producción televisiva, a mi carrera, de más formas, ¿no? Entonces, sí es una situación que al menos dentro de los medios el gobierno debe reconsiderar, porque si tú te pones a ver lo que existe a lo mejor el día de hoy, el 90% tiene inconsistencias informativas. Y luego el gobierno sale y dice, no, es que no fue así. Y yo, bueno, pero ¿y qué les cuesta informar? Es parte también de su responsabilidad, porque al final de cuentas no es una situación de un recurso privado de alguien. La sociedad merece saber perfectamente qué es lo que ocurrió en tiempo y forma, y a mí me parece también una falta de respeto que los funcionarios los mantengan como si no tuvieran la inteligencia, porque parte de la estrategia está basada en que dicen, es que no saben qué decir, ¿no? Y no la vayan regando. Ay, más la falta o quizá el riesgo de protagonismo de alguno de ellos, midiéndole está una situación muy, muy extraña. Estamos y yo le llamaría, viviendo, ¿no?, unos tiempos muy desconcertantes y muy lamentables. Omar, para cerrar, porque ya el tiempo se me agota, un balance tuyo a partir de las situaciones que en otro momento de tu trayectoria cubriste desde la perspectiva de la inseguridad y la violencia. ¿Cuánto se ha disparado y cómo nos encontramos en este momento? Creo que en el peor de todos que tú recuerdes, o ya llevamos un buen tiempo en un nivel muy lamentable para nuestra querida tierra. Viene desafortunadamente una situación bastante complicada, porque a Estados Unidos nunca le han salido sus protocolos o sus proyectos de intervencionismo hacia otros países. En estos momentos que estamos teniendo la entrevista, hay un operativo público denominado Operación Código Negro, que trata de eliminar al cártel Jalisco Nueva Generación. Y por otra parte, existe también a nivel público la situación de la captura de los hijos de Joaquín Guzmán. Ay. Estamos hablando de las dos organizaciones más violentas en México y quizá a nivel mundial, en las que Zacatecas confluye. Es decir, actualmente el cártel de Sinaloa tiene una circunstancia de no tanto de proteger a Zacatecas por Zacatecas, sino para que no entren a Durango, porque Durango es la puerta ya de entrada al Triángulo Dorado. Uno entra a esas sierras y te das cuenta del por qué jamás los van a agarrar. Son zonas inaccesibles que cuando ya entró a lo mejor un comando de fuerzas especiales, se movieron a otra parte completamente inaccesible. Jamás van a agarrar a alguien en esa manera, en esas áreas. Y por eso es que Zacatecas queda adentro de. Desafortunadamente, aquí yo lo que estoy viendo es que estos resultados que presentaron la semana pasada me parecen muy alentadores, pero yo digo, a ver, si la estrategia ya estaba, ¿por qué no se implementaron desde la pasada administración? Se me hace una situación bastante criminal, voy a decir de esa manera, el esperar los tiempos políticos para aplicarla hasta este momento, cuando ya se sabía la manera, de alguna manera, contener. Llevamos 2 semanas donde precisamente las situaciones de los homicidios dolosos han ido a la baja, y tiene mucho que ver efectivamente con este blindaje que se está haciendo a todo el Estado.
a través de San Luis Potosí, a través de Aguascalientes, Jalisco. Si ya se sabía, ¿por qué no se hizo antes? Politizando con, sí, claro, con un tema tan delicado. Y esta es una situación que cobra vidas. Uno dice, bueno, en el peor de los casos, y mira que seguramente van a pasar los años y mi consciente va a decir, discúlpate por lo que vas a decir, dices, bueno, quienes están ahí, de alguna manera ya sabían a lo que se enfrentaban, toman el riesgo, la decisión y dicen, bueno, puedo quedar muerto en algún combate, en algunas actividades que realizan. Pero ¿cuánta gente inocente no se han llevado entre balas perdidas, entre situaciones que a veces hasta la autoridad criminaliza cuando no es de esa manera, ¿no? Hay detenidos y viene esa parte que yo espero que no se radicalice en Zacatecas, donde la autoridad, al no tener resultados, puede agarrar inocentes para decir, sí, sí hemos detenido. Ya existe en Zacatecas esa situación. Ay, Dios mío. Y es algo en lo que desafortunadamente yo te platicaba ese evento que hubo de los narcobloqueos aquella noche, y algo que decíamos, ojalá no naturalicemos esta circunstancia. Ya lo hemos naturalizado, ya es tan común ver en el teléfono transmisión en vivo, ejecutado en tal lugar, transmisión en vivo, balacera en tal lugar, y ya a uno nada más no le queda más que el de, híjoles, ¿quién será? Ojalá no le haya pasado algo a alguien. Pero aquí sí creo, coincido con el gobierno, de que toda la sociedad debemos hacer algo. Lo que no coincido es donde, si el gobierno ha sabido que como sociedad no nos hemos podido organizar para poder tener esas dinámicas, porque uno va, por ejemplo, con la mamá de alguien que empieza con las adicciones y lo quiere proteger, quiere sacarlo, pero no sabe cómo. Y entonces el gobierno nada más dice, no culpen al gobierno. No es así. Si ellos ya detectaron, porque lo tienen bien detectado, ¿dónde están los asuntos? ¿Dónde están los lugares? ¿Por qué no se hace nada, no? Las cámaras de videovigilancia, por supuesto que saben perfectamente todo lo que ocurre, y entonces es donde ya uno empieza a pensar, ¿y por qué no se agarran? Ay, es un tema que no tiene pies ni cabeza. Claro. Está muy complicado, pero me queda claro, Omar, que sí se agudizó el problema. Yo todavía recuerdo los medios cuando decíamos, esto fue un hecho aislado. Y las autoridades te podían decir, esto es un hecho aislado. Ya no son hechos aislados, es el pan de cada día. Yo te deseo que Dios te cuide, porque siempre andas en medio de ese tipo de información, Omar. Que sigas adelante con tu trayectoria. Muchísimas gracias por haber venido. Contigo cierro un ciclo de diálogos. Contigo lo inicié y yo te pedí que estuvieras hoy conmigo para cerrarlo. Y que siga. Y siempre recuerdo y siempre lo platico. Cuando empezó Diálogos, me dijo Omar Hernández, se te van a acabar muy pronto los invitados, Silvia. Porque ¿cómo vas a tener invitados? Van a pasar muy rápido por el formato del programa. Y mire, casi llegamos a 13 años. Fuiste de buena suerte para Diálogos. Te deseo lo mejor, mi querido Omar. Y gracias por haberme aceptado la invitación. Al contrario, gracias por haberme invitado, gracias por seguir siendo ese referente y gracias a la gente, al auditorio que nos sigue viendo, haciendo el favor de dejarnos entrar a sus hogares. Viene una etapa bastante interesante ya en televisión abierta. 10 de enero retornamos precisamente con los informativos. ¡Híjole! Te agradezco muchísimo esta plática, como siempre, tan agradable. Gracias, Omar. Gracias a usted por habernos acompañado en Diálogos. Hoy no le voy a decir que lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hoy le voy a decir que lo espero pronto y que estaremos nuevamente en contacto. De vez en cuando vamos a tener algún programa de referencia en nuestro espacio de Diálogos, el registro de entrevistas que ya pasaron, que son de tiempo pasado. Pero ya la cotidianidad de los lunes la vamos a interrumpir por un lapso que espero que no sea tan largo. Yo le agradezco con todo mi cariño a Ana Cuevas y con gran cariño a Marco Méndez, agradeciéndole siempre que me apoya tanto en este espacio. Los voy a extrañar, pero sí necesito descansar. Hasta siempre. Soy Silvia Montes Montañez, su servidora y amiga. El espacio de más tradición que refleja el quehacer público de Zacatecas y sus protagonistas. Diálogos, experiencia y prestigio con Silvia Montes.